El Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, les dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, les dijo al hombre: extiendan la mano. Y él se extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iba a hacer a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Siempre hay alguien o hay quienes juzgan las cosas buenas que se hace para una persona necesitada. Pero que también la persona necesitada estaba en el lugar donde podía curarse. Esta enseñanza nos deja a nosotros que debemos buscar al Señor donde se debe buscar para que nos curemos de toda clase de enfermedades. Pero que también dejemos de ser obediente a su palabra para que el milagro se haga en nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos un milagro solo cuando tenemos necesidad o solamente cuando llegó la oportunidad. Jesús está en todo el tiempo, está en todo el lugar. Pero en este caso la enseñanza es buscar la sinagoga. Jesús llegó a la sinagoga. ¿Qué hizo? Enseñó. ¿Qué enseñó? La palabra de Dios. ¿Por qué soy insistente yo con ustedes? Porque hay que ir a la Eucaristía, hay que ir a escuchar el Evangelio, hay que ir a escuchar la predicación, hay que ir a cantar, hay que ir a adorar, porque solamente en la iglesia Jesús enseñó. En este caso en la sinagoga, pero en el caso de nosotros sería donde nos reunimos en la parroquia. Pero que tenemos que llevar un corazón contrito, un corazón dispuesto, las necesidades de cada quien tengamos para que el Señor nos toca y nos llama para que nos quedemos curados de cualquier enfermedad. Este hombre paralizado de un brazo, es decir, como que si no podía moverlo, y le dijo: ponte en medio. La obediencia de la palabra es lo que nos hace curar toda clase de enfermedades. La obediencia de la palabra nos hace a nosotros adquirir sabiduría y tener valor para enfrentar cualquier enemigo. Es decir, Jesús es la palabra. Y nosotros tenemos que llevar y enfrentar porque es palabra de Dios, aunque la gente no les gusta, aunque la gente critica las cosas buenas. Para eso necesitamos acompañarnos, pedir la luz del Espíritu Santo, porque no solo es de ir a hablar sin el poder de la gracia del Espíritu Santo, también de poder tener el envío, porque si nosotros no somos enviados, seguramente estamos haciendo las cosas lo que a mí me parece. Pero si nosotros nos dejemos guiar por la jerarquía de la iglesia, entonces sí podemos buscar al Señor y seguir su camino. Queridos hermanos, seamos obedientes a su palabra. No nos dejemos de dejarnos que los hombres digan tal cosa sin tener respaldo en la palabra de Dios.
Nuestra predicación tiene que ser con la palabra del Señor, a la luz del Evangelio. En estos días yo tuve una comunicación, un pequeño debate con dos personas de la iglesia. Y yo les decía, ¿y a ustedes quién les envió? Pues el Señor dice en su palabra, Jesús les envió dos en dos y ir a predicar. Exactamente. Pero ¿cómo saben ustedes que Jesús los envió? Si Jesús dejó embajadores, ¿quiénes son los que envían? Y yo les dije, el apóstol San Pablo fue enviado. Ustedes tienen que ser enviados. Que posiblemente, pero tiene que traer la sucesión apostólica. Y por eso que nosotros debemos predicar el Evangelio con una jerarquía, con un enviado, porque este es un mensaje, no es un juego, no es algo hablar por hablar, sino que se trata de salvación. Yo les decía a estos jóvenes, ustedes son jóvenes, buscan la verdad. Buscando la verdad pueden ser los mejores discípulos del Señor, como San Juan 8:31. Si permanece en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Esto cuándo se dijo? Cuando Jesús estaba predicando, estaba anunciando su reino. Por eso es necesario que nosotros debemos ser guiados por la jerarquía de la iglesia. Hermanos, caminar con Dios es la vida. Estar con Dios es la alegría. Anunciar su evangelio es nuestra responsabilidad. Yo les decía el evangelio de ayer, la primera lectura. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar la palabra. Si Dios nos dice, vaya y predique el evangelio a toda criatura, hay que hacerlo, porque si no lo haces, a ti te pedirá cuenta el pecador que no se arrepienta. Si Él nos dice, vaya y comulga, reciba mi cuerpo, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo, porque es un mandato del Señor. Pero si también dice en su palabra, vaya y reconcilie con el Señor a través del ministerio de la reconciliación, eso dice la palabra y hay que hacerlo para que seamos los discípulos del Señor y conoceremos la verdad. Muchas gracias, queridos hermanos. Sigamos buscando la palabra del Señor, como buscar un trabajo, como levantar una mañana en la cocina, buscar algo de comer. La palabra de Dios es lo mismo. Dale gracias en una mañana para que podamos regresar en casa, para que nuestra familia esté bajo cuidado de tu gracia, del poder, y que nosotros vayamos conforme al Espíritu Santo. Hacemos la voluntad de Dios. Eso no es fácil. Tenemos que meditar siempre en las cosas de Dios. Por eso en Colosenses 3:1 adelante, si conoces al Señor, si hayas encontrado con Dios, piensas las cosas de arriba, no de este mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder dar testimonio de lo que Jesús es. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga.